Mi hija de 15 años se fracturó la pierna y mi familia se negó a llevarla al hospital. No tenemos tiempo, dijeron. La obligaron a caminar durante 3 horas. No grité, pero hice algo que jamás olvidarán. 4 días después, el caos estalló. Era martes. Uno de esos martes ordinarios, empapados en papeleo y monotonía. Estaba en mi escritorio, perdiendo la vista entre formularios interminables, masticando un bolígrafo que había dejado de escribir horas atrás. Mi oficina olía a café tibio y aire reciclado, ese tipo de aroma que se impregna en la ropa y, peor aún, en el ánimo. Entonces, el nombre de Clara apareció en la pantalla de mi teléfono. Videollamada. Sonreí sin pensarlo. Seguro era una actualización de su viaje. Tal vez me mostraría alguna pulsera nueva que había conseguido regateando o un bocadillo local con un nombre imposible de pronunciar. El viaje había sido idea suya. Ir con mis padres, mi hermano Luis y unos primos suyos a conocer otro estado aprovechando las vacaciones de primavera. Yo no pude ir, mi esposo tampoco. El trabajo nos lo impedía. Además, yo no vuelo. No lo hago desde hace 10 años. No es una cuestión de gustos. Es una fobia en toda regla. Palmas sudorosas, corazón acelerado, ataques de pánico al llegar a la puerta de embarque. Hasta el olor del combustible me cierra la garganta. Preferimos el coche o el tren. Con los pies en la tierra, funciono. En fin, el punto es que no esperaba un drama. Esperaba una selfie en el mercado. Atendí la llamada. No hubo sonrisa ni sonido. Solo Clara sentada rígida en la cama de un hotel. Tenía la voz apagada, agotada. Mami, puedo contarte algo sin que te alteres. Fue en vano. Me alteré, por dentro, sin escándalo, pero con pánico. ¿Qué pasó? O pregunté, ya incorporándome. Giró la cámara. Su pierna reposaba sobre una almohada, inflamada, de un tono rojo violáceo. La piel tensa en el tobillo y la espinilla. No parecía un moretón. Era una hinchazón extraña. Creo que me la rompí, dijo. Mi mente se paralizó por un segundo. ¿Cómo que crees que te la rompiste? Me caí ayer en las escaleras de ese castillo viejo que fuimos a ver. Ayer, me dejé caer sobre la silla. De pronto, la gravedad pesaba el doble. ¿Quiénes la habían visto? Mis padres, el tío Luis. Dijeron que no era para tanto, que al principio ni siquiera se había inflamado. Pensaron que solo era un golpe. Parpadeé. ¿Y no la llevaron a ningún sitio? No. Siguieron el recorrido. Ella caminó. ¿Cuánto tiempo? 3 horas. Quizá más. 3 horas con esa pierna. Asintió. Le dijeron que estaba exagerando. Era casi como un lema familiar. Me dijeron que me sentiría mejor al terminar la visita, añadió con una naturalidad que me revolvió el estómago. Y ahora duele más. Mucho más. ¿Y dónde están ahora? Dudó. Salieron. Dijeron que podía descansar en el hotel. Se me congelaron las manos. ¿Estás sola? Asintió otra vez. ¿En otro estado? Sí. Me quedé viéndola. No se movía. Voy para allá. No tienes que venir, dijo. Si tengo, respondí. Pero tendrías que volar. Lo sé. Parpadeó. No has volado desde. Lo sé. Abrió la boca, la cerró. Ya estoy buscando vuelos, dije. Esta vez no protestó. Su voz se hizo pequeña. Está bien. Colgué, abrí la laptop y empecé a buscar. Un solo vuelo, un asiento disponible, salía en 90 minutos. No había espacio para el miedo, ni para pensar. Solo actué. Reservé. Luego llamé a mis padres. Buzón. Insistí. Nada. Llamé a Luis. Contestó alegre. Hola, ¿cómo estás? Dejaste a Clara sola en un hotel con una pierna posiblemente rota. Se hizo un silencio. Ella dijo que estaba bien. No puede ni caminar. Siempre ha sido algo sensible. ¿Sensible? Por favor. Es probable que sea una fractura. No parecía tan mal al principio. Caminó 3 horas así. Nadie la obligó. Tiene 15 años. Dijo que quería descansar, porque no podía moverse. Suspiró. Estás exagerando. Ahí estaba otra vez, esa postura de siempre. Colgué sin responder. Agarré mi bolso, cerré la laptop y corrí por el pasillo. Mi jefe me vio entrar de golpe. Es una emergencia familiar. Tengo que irme. ¿Qué tipo de emergencia? Del tipo en que salgo ahora mismo. Frunció el ceño. Te acaban de asignar un proyecto. Lo sé, lo siento. Empezó a replicar. No esperé. Salí. En el ascensor pedí un taxi. En el taxi le escribí a Clara. Voy en camino. No salgas. Quédate en la cama. Su respuesta fue un simple corazón rojo. Miré ese emoji durante todo el trayecto al aeropuerto. Corrí por el control, por el embarque, sudando, desorientada, con el impulso de darme la vuelta clavado en el pecho. Pero no lo hice. Corrí como si me persiguiera algo. Tal vez el eco de todas esas veces que me dijeron que era exagerada, que era demasiado. Llegué justo a tiempo, sin maletas, sin ropa limpia. Solo yo, mi miedo, y la certeza de que no permitiría que ignoraran a mi hija un minuto más. Odio volar, de verdad, pero más odio lo que le hicieron. Así que subí al avión. No gritaría. Aún no. Pero 4 días después, los que terminaron gritando fueron ellos. La mujer a mi lado dormía con la frente pegada a la ventana y una bolsa de pretzels sobre el pecho. La envidiaba. Yo no había dejado de apretar la mandíbula desde el despegue. Tenía las
palmas húmedas, las rodillas tensas. Cada pequeña turbulencia me revolvía el estómago, pero no dije ni una palabra. Miraba al frente, como si estuviera a prueba. Y lo estaba. No por el avión, ni por el cielo. Por mí, por cada voz en mi cabeza que insistía en que estaba exagerando, que todo era un berrinche. Esa voz sonaba exactamente como la de mi madre. Llevaba más de 10 años sin subirme a un avión. No era porque no quisiera, sino porque simplemente no podía. Cada vez que piso un aeropuerto, siento como mi pecho se cierra y mi mente empieza a repasar, una por una, todas las experiencias desagradables que viví volando, como si fueran una recopilación de vergüenza imposible de borrar. La más clara fue cuando tenía 10 años, durante una turbulencia terrible. Lloraba sin control, aferrada a la mesita del asiento como si fuera un salvavidas. Luis, mi hermano, lo grabó con la cámara de su padre. Años después, le agregó efectos de sonido y lo proyectó en la cena de Acción de Gracias. Todos rieron. Yo seguía siendo una niña. Recuerdo bien lo que dijo mi madre esa vez. Tienes que superar esto. Nunca lo hice. Lo único que logré fue evitar situaciones donde alguien pudiera presenciar cómo me paralizaba. Pero él lo sabría. Luis tiene 3 años más que yo. Siempre fue el favorito, carismático, atlético, con esa presencia que llenaba cualquier reunión familiar sin esfuerzo. En cambio, yo era la niña con alergia a medio patio trasero. Los gatos, el polen, el césped, todo me afectaba. Los ruidos fuertes me daban dolor de cabeza, las alturas me mareaban, mis rodillas se resentían después de caminar mucho y una vez me desmayé por el calor durante una caminata. Mi madre me dio medio botellín de agua y me dijo que me endureciera. Cualquier cosa que hiciera se interpretaba como exageración. Si hablaba con calma, era una estrategia para llamar la atención. Si lloraba, fingía. Si tenía miedo, era vergonzoso. Si pedía quedarme en casa, era egoísta. Antes de cumplir 10 años, ya me decían la dramática. Mientras tanto, Luis podía lastimarse un dedo y lo llevaban a casa como si fuera un héroe de guerra. Siempre hubo reglas distintas para él. Con el tiempo, dejé de hablar. No valía la pena. Observaba, analizaba, aprendía los patrones. Dejé de reaccionar. Y luego me fui. Estudié Derecho y me convertí en investigadora criminal. A la gente le sorprendía. ¿No es demasiado intenso para alguien como tú? Querían decir, no eres demasiado frágil, demasiado sensible. Pero no, no soy frágil. Lo que tengo es memoria. Sé lo que es que no te crean. Así que construí una carrera basada en pruebas, en lógica, en hechos que no necesitan validación para existir. Creí, ingenuamente, que tal vez eso bastaría para que mis padres me vieran con otros ojos, como alguien fuerte, capaz, digna de respeto. No fue así, ni siquiera ahora. Y entonces nació Clara. Era perfecta, tranquila, reflexiva, con una arruga en el ceño que parecía indicar que ya sabía que el mundo era un desastre. Y quería repararlo con ternura. Ella era como yo. Desde el primer día me prometí protegerla. Y lo hice. Cuando mi padre bromeó, aquí viene la nueva reina del drama, puse un alto inmediato. Cuando la hija de Luis, Hallie, era aplaudida por ser avispada y Clara era criticada por ser demasiado emocional, me aseguré de que supieran que eso no iba a pasar. Al menos no mientras yo estuviera presente. Pero los niños notan más lo que no se dice que lo que sí. Perciben los silencios y los convierten en verdades. Igual que me pasó a mí. Por eso, cuando Clara me pidió unirse a ese viaje con mis padres, Luis, Hallie y Ben, dudé. No porque no quisiera acompañarla, sino porque simplemente no puedo volar. El vuelo me provoca náuseas físicas y mentales. He intentado terapia, exposición progresiva, incluso medicación. Nada funciona. Y ella lo sabe. Es un hecho callado en casa, mamá no viaja en avión. Ella insistió. Decía que sería una buena oportunidad para convivir con sus primos, que me llamaría cada noche. Mi madre me dijo, no te preocupes, la cuidaremos. Luis agregó, la vigilaremos bien. Hallie estaba emocionada. Luego me preguntaron si podía cubrir los boletos de Hallie y Ben, ya que ellos estarían ayudando con Clara. Lo plantearon como un favor, como si tuviera que agradecerles. Envié el dinero. Hice yo misma la maleta de Clara. Puse sus medicamentos, un celular de respaldo, el cargador, curitas, snacks. La despedí en la entrada, sonriendo, aunque por dentro sentía que algo no estaba bien. Ignoré la sensación. Quise creer que habían cambiado, que verían a Clara por lo que realmente era, y no como un reflejo de la hija que nunca supieron entender. El avión se sacudió un poco. La mujer sentada junto a mí roncaba. Apreté más fuerte el apoyabrazos. No podía dejar de imaginar a Clara en la cama del hotel, conteniéndose para no llorar, diciéndome que le dolía la pierna, que se había caído el día anterior y, aún así, la obligaron a caminar 3 horas más, que le dijeron que estaba bien, que no quería arruinar el viaje. Esa frase me desgarró, no quería arruinar el viaje. Eso lo aprendió de mí, no porque se lo enseñé, sino porque me vio vivirlo. Me vio fingir que todo estaba bien durante años, solo para no incomodar a quienes nunca se molestaron en entenderme. He hecho todo lo posible por romper ese ciclo.
ciclo, pero fallé donde más importaba. La dejé ir con ellos. Confié. Y no la cuidaron. El aviso del cinturón sonó. Empezó el descenso. Sentí el estómago en la garganta. Me recosté y traté de respirar. No profundamente, no con calma. Solo lo suficiente. Piensan que estoy exagerando. Que voy a llegar al hotel y armar un escándalo. Están equivocados. No voy a causar una escena. Voy a trazar un límite. No estuve una década sin volar por miedo al cielo. Fue por no soportar lo que mi familia sacaba de mí cada vez que lo intentaba. Pero por Clara, soy capaz de aterrizar en el infierno si hace falta. Para cuando llegué al hotel, ni siquiera recordaba cómo se respiraba. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tal vez una disculpa a medias. Tal vez un espectáculo patético. Lo que no esperaba era que fuera Clara quien abriera la puerta. Estaba pálida, aún en pijama, con el cabello recogido de forma descuidada, como si no se lo hubiera cepillado en todo el día. Se sostenía contra el marco de la puerta, como si necesitara ayuda solo para mantenerse en pie. Su voz fue apenas un susurro. ¿De verdad viniste? Eso fue lo que me rompió por dentro. No fue un gracias, ni un ayúdame o un por fin llegaste. Solo sorpresa, como si no creyera que lo haría. Como si pensara que no cumplo lo que prometo. La abracé con cuidado y le dije, por supuesto que vine. Eres lo único en este mundo que podría hacerme subir a un avión. Pero no me pidas que lo repita. Se rió levemente, pero enseguida se quejó de dolor y se apartó. Está bien, dije entonces. Vamos a que te revisen esa pierna antes de que empiece a brillar o a hablarnos. Tardamos más de 15 minutos en ponerle los zapatos. La mitad del tiempo fue discutiendo si realmente necesitaba ambos. Resultó que no uno se quedó fuera. Su pie parecía haber tragado una pelota de béisbol. Mientras le ataba los cordones, pregunté sin pensar. ¿Cómo fue exactamente? Las escaleras, no. Esperaba que dijera algo como me tropecé o los zapatos resbalaban. Pero se quedó en silencio. En realidad, no fue una caída, respondió al fin. Ben me empujó en broma. Levanté la vista lentamente. No fue a propósito, agregó. Yo estaba tomando una foto, y él me empujó como siempre lo hace. Pero esta vez perdí el equilibrio. Me fui hacia atrás. Caí. Todos lo vieron. Mi estómago se hundió. ¿Todos? Ella asintió. La abuela dijo que estaba exagerando. Luis me gritó que dejara de llorar, que estaba asustando a los turistas. El abuelo preguntó si no me lo había torcido antes del viaje. ¿Y por qué no me lo dijiste cuando hablamos? Vaciló. Pensé que se me pasaría, y no quería que Ben se metiera en problemas. Me puse de pie. Clara, si alguien te lanza por unas escaleras y terminas con la pierna así, no lo proteges. Ni siquiera si es familia. Sobre todo si es familia. Desvió la mirada. Cuando llegamos al hospital y el personal preguntó qué había ocurrido, sostuve su mirada con firmeza. Tienes que decir la verdad. Todo, sin suavizar nada. Ella asintió en silencio. Por suerte, nos atendieron rápido. Tal vez porque les dije que creía que tenía una fractura. O tal vez porque le lancé una mirada a la recepcionista como si me debiera dinero. La enfermera hizo las preguntas de siempre: nivel de dolor, síntomas, alergias. Luego llegó la temida: ¿cómo ocurrió? Clara me miró una vez, se enderezó y contestó con calma. Mi primo me empujó jugando. Me caí por unas escaleras. Lo dijo como si fuera una simple información, sin lágrimas ni dramatismo. La enfermera no reaccionó, pero su bolígrafo empezó a moverse más rápido. 20 minutos después, regresaron con los resultados. Fractura de tibia, no desplazada, pero fractura al fin. Tuviste suerte de que no se moviera, dijo el médico. Si hubiera caminado un poco más. No terminó la frase. Yo sí. En mi mente surgieron todos los y sí posibles y un enojo silencioso me subió por la piel como un segundo pulso. Cuando el médico se fue, me volví hacia Clara. Cuéntamelo todo, desde el principio. Ella suspiró. Dijo que, tras la caída, pidió ir al hospital, pero le dijeron que no podían. Ese día era una caminata programada, los boletos no se reembolsaban. Le prometieron hielo al final del día. Estuvo caminando con esa pierna durante 3 horas. Al día siguiente, volvió a pedir ayuda. Le dijeron que, si realmente sentía dolor, podía quedarse en el hotel, pero tenían una visita a un viñedo y alguien tenía que cuidar a los niños. Así que se fueron, todos, incluso Ben, incluso mis padres. ¿Te dijeron algo más?, pregunté. Dudó un momento antes de responder. Me dijeron que estaba actuando como tú. Parpadeé. ¿Como yo? ¿Como eras antes?, explicó. Quejumbrosa, miedosa, una exagerada. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí que se me iban a partir los dientes. Fue en ese momento que entendí que no era solo negligencia. Era historia repitiéndose. Y esta vez, querían silenciar su voz como intentaron silenciar la mía. Pero yo no lo permití entonces. Y ella tampoco iba a permitirlo ahora. Salí al pasillo y marqué el número de mis padres. Mi padre contestó. ¿Está bien?, preguntó. No por preocupación. Sabía que yo descubriría todo. Tiene una fractura, dije. El médico lo confirmó. Bueno, no parecía tan grave. Fue Ben quien la empujó, pero hubo un silencio. No es justo. Solo estaban jugando. Lo vieron todos. Y se fueron.
Ella tropezó. No. Vieron cómo la empujaban. Y se marcharon. No dijo nada. Voy a presentar cargos, anuncié. Eso sí le provocó una reacción. Erika, por favor, ¿vas a meter a la familia en un juicio por esto? Sí, fue un accidente. Estás exagerando. No, estoy siendo madre. Colgué. Al volver a la habitación, Clara me miró. ¿Era el abuelo? Sí. ¿Qué dijo? Sonreí con ironía. Que estoy siendo irracional. Ella parpadeó, luego soltó una risita. Temblorosa, pálida, pero genuina. Y ahí fue cuando saqué el móvil, abrí la app de notas y escribí: solicitar consulta legal. Posible negligencia médica. Riesgo infantil. Porque ya no era solo cuestión de justicia. Se trataba de dejar las cosas claras. De enseñarle a mi hija que nadie tiene derecho a hacerle daño sin enfrentar las consecuencias. Ni siquiera la familia. Especialmente la familia. No dormí mucho esa noche, después del diagnóstico. No por rabia ni adrenalina, ni siquiera por alivio. Fue mi cabeza la que no paraba de reconstruir horarios, vuelos, demandas, logística. Y una pequeña voz que me preguntaba si de verdad pensaba llevar a mis propios padres ante la justicia. La respuesta era sí, no por venganza, ni por lo que ellos me hicieron años atrás. Esto ya no tenía que ver con etiquetas ni caminatas de la infancia. Esto era por Clara, por cómo le temblaba la voz al decir que no quería armar un drama. Como si hablar de que mi hija fue empujada por unas escaleras y tuvo que caminar con una pierna fracturada fuera. Algo descortés, pero ya no íbamos a callar más. 3 días después, recibí la grabación. Unas escaleras turísticas, sol del mediodía, mi hija sonriendo a la cámara. Detrás de ella, Ben, de 12 años, sube corriendo y le da un empujón en el brazo, como jugando. Ella pierde el equilibrio, se tambalea y desaparece del encuadre mientras cae. Y entonces vino lo que me revolvió el estómago, un grupo de adultos al fondo. Luis, mis padres, todos parados sin moverse, sin dejar caer una mochila, sin correr, solo observando, como si nada hubiese pasado, como si mi hija no estuviera ahí. Le envié el vídeo a mi abogada. No respondió con palabras, solo con un pulgar arriba y un "ya los tenemos". Presentar la demanda implicaba volver. Significaba enfrentarme a audiencias, formularios, entrevistas y sí, volar varias veces. Apenas recuerdo haber reservado el primer vuelo. Solo tengo grabada la imagen de Clara, de pie en la cocina, mirándome con incredulidad. ¿Vas a volar otra vez?, preguntó. Asentí. Parece que sí. No porque quisiera, pero ya no estaba paralizada. Resulta que cuando haces aquello que juraste que no podrías y sobrevives, algo cambia dentro de ti. Clara parpadeó. ¿Entonces esto es como terapia? Algo así, pero más parecido a una terapia de exposición alimentada por rabia maternal. Descubrí que ese enojo es más fuerte que el miedo a caer del cielo. Cuando volvimos, llegaron los gritos. Primero, Luis apareció en persona, de pie en mi porche con su arrogancia intacta, como si aún creyera tener autoridad sobre todos. ¿De verdad vas a seguir con esto?, espetó. No me inmuté. Sí. ¿Vas a destruir a tu propia familia? Deberías haber pensado en eso antes de dejar a una niña con la pierna rota sola en una habitación de hotel. Después vinieron mis padres, juntos, lo que siempre significaba que habían estado planeando algo. Mi madre intentó con el chantaje emocional: somos tus padres, Erika. No puedes hacernos esto. ¿Qué va a pensar la gente? Mi padre fue más directo: déjalo ahora y todo puede quedar atrás. Pero los miré fijamente. Le hicieron caminar 3 horas con una fractura. La vieron caer. Se burlaron de su dolor. No pienso dejarlo pasar. Se fueron, pero no se rindieron. Empezaron las llamadas. La tía Janine, mi prima Raquel, incluso el tío Martín, que no me marcaba desde 2006. Todos con la misma cantaleta, que mamá estaba destrozada, que Luis podía perder su empleo. Que pensara en la familia. Les conté lo ocurrido. A cada uno. Les mostré el vídeo, las radiografías y lo que ellos llamaban el drama. Para cuando recibí la 4ª llamada, ya el tono había cambiado. No lo sabía. ¿En serio estaba herida? ¿La dejaron sola?, me decían. Con el tiempo, las llamadas cesaron. El juicio no tuvo nada de espectáculo. Sin martillos golpeando mesas, sin gritos. Solo un juez agotado y un intercambio de documentos entre abogados. Pero el veredicto fue claro: negligencia médica, poner en peligro a una menor y omisión de auxilio. Mis padres y Luis fueron oficialmente registrados por esos delitos. No hubo prisión, pero sí multas que dolían con solo leer la cifra. Y entonces ocurrió lo que Luis no esperaba: perdió su trabajo. Al parecer, las escuelas no quieren profesores de educación física con antecedentes por poner en peligro a menores. Tuvieron que mudarse 6 semanas después, a un sitio más pequeño, en una zona nada buena. Mi madre lo llamó temporal, pero supe por un primo que ya estaban pidiendo ayuda para pagar el alquiler. No me la pidieron a mí. Sabían que no tenía sentido. Corté las transferencias, cerré la cuenta extra. Nada más de regalos de cumpleaños. Nada más de ¿nos ayudas con el súper este mes? Estaban por su cuenta. Y yo también. Terminamos. Clara se volvió más callada después de todo aquello.
no retraída, solo más segura de sí misma. Ya no sentía que debía justificar lo que sentía. Una noche, mientras doblábamos la ropa, me dijo: «Creo que yo lo habría dejado pasar». «Lo sé», respondí, «pero me alegra que no lo hiciera». Asintió. Nadie debería tener que gritar para que la escuchen. Poco antes de dormir, me mostró un mensaje de Ben. «Sé que es tarde, pero lo siento mucho. No debí empujarte, ni siquiera en broma. Pensé que era gracioso, pero fue una tontería. Me siento fatal. Espero que tu pierna esté mejor». No lloró. Tampoco respondió. Solo miró la pantalla largo rato. «¿Le crees?», le pregunté. Ella se encogió de hombros. «Creo que sí. No parece que alguien se lo haya obligado». Y le creí. Su pierna está bien ahora, completamente recuperada, sin secuelas físicas, solo un recuerdo y un límite silencioso que nadie volverá a cruzar. No hablo más con mi familia. No los bloqueé, no publiqué nada. Simplemente dejé de responder. Dejé de esperar disculpas. Dejé de esperar que cambiaran. Sin confrontaciones, sin escándalos. Solo silencio. Y por primera vez en mi vida, ese silencio se sintió como paz. Aún odio volar, pero lo he hecho varias veces. Por el caso, por trabajo, incluso por un pequeño viaje con Clara para celebrar. Cada vez sudo frío, se me revuelve el estómago. Pero subo. Y cada vez que aterrizo, recuerdo lo que Clara me dijo la primera vez que fui a buscarla. «De verdad viniste, y siempre lo haré».